cómo enfrentar los textos y cómo enfrentar las prácticas. ¿Por qué? Yo sugeriría que para las exposiciones tuviéramos ese doble movimiento, ¿no? En una primera parte hiciéramos una especie de expresión teórica de lo que ocurre en la práctica que vamos a analizar como tal, o elementos que podrían servir para dar cuenta de esa práctica estética, de la que, cualquiera que ella sea. Lanzar esos elementos con el plan lector que hemos planteado, o con otros elementos que quieran considerarse, y luego de eso sí hacer un ejercicio al interior del aula. Ese ejercicio puede ser el que ustedes deciden, ¿no? Hoy veremos qué posiciones habría al respecto de asumir metodológicamente hablando esa conexión con las prácticas, al menos desde tres visiones metodológicas, ¿no? Las vamos a plantear muy inicialmente, pero la metodología está ahí. Lo fundamental sería que luego del trabajo metodológico de hoy tomen una decisión respecto del modo como van a enfrentar las prácticas que van a estudiar o que van a proponer. En estas medidas yo sugeriría, insisto, en que la exposición se resolviera en esos dos momentos, ¿no? Por un lado, una especie de exposición teórica que, como recuerdan, en seminario alemán pues le entregamos a los compañeros para que lean y subrayen, ¿no? Ya que estamos en presencial, aprovechemos e imprimamos eso para poder hacer anotaciones en los textos, cosa que no podíamos hacer en la versión virtual. Y en cambio que sí, entonces les solicito el favor que impriman esos textos y nos lo entreguen a todos. ¿El de lectura o el producir? Sí, el de lectura, el que vamos a leer. Y luego de eso, si quieren proponer, luego de haber hecho el ejercicio, de resolver las preguntas, las consideraciones, etc., entonces pasaríamos al análisis de una práctica que usted proponga, bien sea la que señalamos en los textos a considerar o bien sea su propia propuesta. Lo fundamental aquí es que en el trabajo del día de hoy, luego de estos esquemas metodológicos, ustedes tengan posibilidades de aproximarse a esa práctica, ¿no? O sea, cómo lo harían y por qué razones. Ahora, cómo lo hacen y por qué es decisión de cada quien. O sea, una metodología es una elección, no tienen por qué casarse con una posición, simplemente la que les parezca la más conveniente o la más útil a la hora de enfrentar la práctica que quieren proponer. Luego de ese primer análisis de orden metodológico y ontológico, entonces quisiera ubicar un análisis acerca del problema de la trascendencia y la relación con la experiencia, ¿no? Veremos un enfrentamiento entre posiciones fenomenológicas y hermenéuticas versus una de orden genealógico derivado de Nietzsche y de sus posibilidades actuales, sus actualizaciones. Y en ese enfrentamiento entre una posición y otra podremos revisar algunas posiciones, unas ventajas metodológicas de una posición o de otra. La idea es ubicarse en eso que se entendería por experiencia, y por eso el texto de la experiencia interior, y la experiencia en contraposición, la versión fenomenológica hermenéutica a una versión genealógica derivada de lo nietzscheano, por decirlo así. Ese contraste nos permitirá revisar una conexión que enseguida será patente, que es la interacción entre el sí mismo y la idea de transformación, ¿no? Es decir, cómo una cierta idea de sí mismo involucra o incluye una cierta idea de transformación. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué razones llevan a considerar una cierta idea de sí mismo vinculada con una idea de transformación de ese sí mismo? Luego entonces pasaremos a hacer un ejercicio, ¿no? Voy a proponerles un análisis de un texto audiovisual para que lo consideremos desde las tres posiciones metodológicas, es decir, para que veamos cómo una misma práctica será susceptible de realizarse desde diferentes posiciones metodológicas. Ese es como el triple movimiento de la clase del día de hoy. Entonces, empecemos con unas problematizaciones iniciales. Es decir, planteemos con claridad los problemas que son el punto de partida. El primero tiene que ver con la ontología histórica del límite. ¿Qué traduce eso?
Hemos visto en las sesiones anteriores y hemos considerado en el análisis que hemos propuesto aquí que un vínculo entre el sí mismo y su transformación tiene que ver justamente con la noción del límite que está presente en la distinción sí mismo, mundo, otros. ¿Qué traduce eso? Diferentes momentos históricos han planteado diferentes ideas de lo que somos, diferentes nociones de lo que somos. Algunos dirían que en ese trasegar histórico nos hemos descubierto, hemos ampliado posibilidades de lo que somos, hemos encontrado otras regiones de nosotros mismos, etc. En una especie de, comillas, evolución, según la cual empezamos teniendo una cierta idea de nosotros mismos, primitiva, que empieza a desencadenarse a lo largo de toda la historia, ampliando posibilidades hasta que llegamos a eso que conoceríamos como sujeto racional trascendental en la modernidad. De eso ya hablamos un poco en términos históricos. Pero más allá de que tenga un sujeto, bien sea el que va a pasar por el proceso, bien sea el observador, bien sea una estructura analítica que se propone como dispositivo para averiguar qué es lo que pasa con el sujeto, en todos los casos el vínculo común está en la idea del límite que está presente tanto en el sujeto como en el dispositivo o como en el marco histórico. Por esa razón dijimos que el notice autón y el epimeneia y autou griego, ¿no? El conócete a ti mismo, el cuida de ti mismo, etc. O descubre la verdad profunda y última que hay sobre ti, a Dios para que puedas ser salvado, etc. O eres un ser racional que necesita reconocer el primer engaño fundamental, y el primer engaño fundamental es que te engañas sistemáticamente a ti mismo, ¿no? Primer movimiento, te autoengañas, y solo en la medida en que actives tu capacidad racional puedes salir del autoengaño, etc., sin importar cuál sea el movimiento que el sujeto pliega sobre sí mismo. De eso tiene una conexión con la pregunta por el límite que el sujeto o el sí mismo ha asumido o comprendido de sí mismo, o bien un dispositivo le ha creado. El cogito ergo sum, ¿sí? Sí, el notice autón traduce griego cogito ergo sum, ¿no? El cogito ergo sum es la posición cartesiana, ¿no? Del pienso de lo que existe. Pero el nocete ipsum, ¿no? El conócete a ti mismo, que es la traducción latina del notice autón, se conectaría un poco con el cogito ergo sum, en tanto en cuanto el conócete a ti mismo es ahora, o está revelado ahora como un sí mismo que es racional, y que ahora que en tanto que es racional expresa la plenitud de su ser. No importa qué definición de sí mismo esté, la cuestión aquí es la relación entre el límite que el sujeto tiene en el vínculo con el mundo y en el vínculo con los otros. Si se trata de un elemento religioso o metafísico, ese límite está trazado por fuerzas que están más allá de nosotros mismos. Si se trata de una perspectiva ontológica, reconoceríamos que esos límites tienen historia, economía, política, dispositivos, formas de producción de poder, etc. Lo interesante aquí es que no podría hablarse de transformación, de transgresión, de transvaloración, de transposición, sin una pregunta fuerte por el límite. Ahora, ¿tiene el límite una historia? Por supuesto. Del mismo modo que el sí mismo tiene una historia, un modo como ha devenido, por decirlo así, la idea del límite, ella misma ha acompañado ese devenir, pero no únicamente en la cuestión del sí mismo, sino que empieza, como todos recordamos, en el problema del límite del mundo. Luego de que aparece el límite del mundo, entonces se introduce con la pregunta ética griega los límites de mi acción, y de ahí en adelante la pregunta por es que debo asumir o los que no, desde mi condición de sujeto racional. Recordamos entonces el problema de la ibris, ¿no? Griega. Los límites han sido puestos por fuerzas más allá de nosotros. Esas fuerzas han establecido los umbrales, ¿no? Y han establecido con esos umbrales también los límites de nuestra acción. Y cuando traspasamos esos límites de nuestra acción,
deriva ahora en una especie de locura sagrada, que es la palabra griega ate, en la que el alma, la psique, entra por confusión divina, justamente porque esos límites son Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor, ¿no? Entrando en Ibris. Los dioses se lo advierten, ¿no? Siempre aparece en la literatura griega clásica la emergencia del dios encarnado en alguien prudente, etc., que le advierte a aquel que va a llevar a cabo determinada acción que termina en Ibris, que no la haga. Y sin embargo ocurre la transgresión de ese límite, y después de eso vienen las consecuencias, que no son el castigo divino en el orden cristiano, judío-cristiano, sino la ruptura de la armonía del universo que ahora tiene que ocurrir. Entonces, en ese orden de ideas, el cosmos, que es la armonía del universo, tiene sus propias reglas. Y esas reglas, que han sido organizadas por fuerzas que están más acá de nosotros, han dejado claros los límites y han señalado qué ocurre cuando se traspasan esos límites. La idea de monstruo, por ejemplo, deriva justamente de ahí, ¿no? De la transgresión de ese límite, ¿no? De la superación de ese límite, por decirlo así. Profe, esos límites son acuerdos sociales como máscaras que se necesitan tener ante una sociedad, pero también está lo profano, ¿no? Que sería como el que yo puedo pasar ese límite si no se dan cuenta o estoy en la sociedad también, ¿no? O sea había una aparente ser, pero había algo que yo... Y en la política se daba mucho, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sí, claro, porque digamos que de todas maneras su apreciación termina siendo muy moderna, ¿sí? Porque todos estamos ubicados ahí. Pero digamos que el límite también tiene la cuestión de que es negociable. Y es negociable en tanto encuentro yo genero una alianza con esas fuerzas, o tengo una alianza de algún orden, o por alguna razón extraña, porque los dioses son así, termino favorecido por un dios o por una diosa, y al hacerlo tengo unas ciertas ventajas, pero también unas desventajas, porque aquellos que son bendecidos o elegidos por los dioses también tienen que asumir los enfrentamientos, las luchas, los choques que tienen esos dioses con otros dioses, que es el caso de Odiseo, de Ulises, que es favorito de Atena, pero precisamente por eso es enemigo de Poseidón, o junto con la ofensa que le hace a Polifemo, ¿no? Atena y Poseidón tienen su choque, su enfrentamiento, y ahora eso se pone más duro, más difícil en el enfrentamiento entre Atena y Poseidón. Más allá de eso, la cuestión tiene que ver con que hay un elemento problemático aquí a la hora de plantearse como investigadores sociales. ¿Qué es eso que ocurre cuando estamos tratando de dar cuenta de la transformación de un sujeto, ¿no? Pues el primer problema es que los límites aparecen como cuestión fundamental, en primer lugar en tanto que el sí mismo está sostenido, delimitado, organizado, e incluso en un movimiento reflexivo él mismo se pliega a unos límites, o bien ha sido producido, diseñado, organizado, construido, determinado. Determinado suena muy duro, pero podemos decirlo inicialmente así. Sea aquello lo que fuere, lo que sí es cierto es que no sería viable dar cuenta del problema de la transformación sin ocuparse del problema del límite, que es un poco lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Lo que estamos proponiendo acá en esta lectiva. Por esa razón, la noción de transgresión deriva tan importante, ¿no? Porque no es únicamente el hecho de que haya una especie de decisión del sujeto de llegar a hacer ahora cierta cosa, o de cierto modo, sino que también ocurre que ciertas expresiones de nosotros mismos enfrentan reglas sociales, modifican reglas sociales, chocan con posibilidades de la moral, e incluso en ocasiones generan tremendas suspensiones ontológicas, generan unas rupturas ontológicas muy duras, como por ejemplo el biohacking hoy o del bioarte. Es decir, ontológicamente hablando, nuestra comprensión del cuerpo era una, hasta que aparece esa idea fundamental para esas cuestiones del biohacking y del bioarte, en el que el cuerpo es ahora susceptible de intervención en el orden de generar unas potencialidades nuevas. Esa ruptura ontológica, por ejemplo, que es una transgresiva, termina generando unas posibilidades existenciales hoy.
que tienen que ver con la transposición. Pero digamos que más allá de eso, al parecer no podemos escaparnos de la pregunta por el límite cuando hacemos la pregunta por la transformación o cuando hacemos la pregunta por qué es lo que ocurre cuando un sujeto busca, se mueve, pero al mismo tiempo es diseñado de cierta manera para poder dejar de ser eso que es y ser ahora otra cosa. Bien, suponiendo que uno deje de ser eso que es, porque en términos metafísicos uno nunca deja de ser lo que es, lo único que hace es descubrirlo a través de un conjunto de peripecias, ¿no? ¿Recuerdan en literatura lo que pasa con la peripecia, con lo que le pasa al héroe, ¿no? A lo largo de su trasegar por la leyenda trágica o por el aspecto trágico o por la ficción literaria? El héroe pasa por un conjunto o la heroína pasa por un conjunto de procesos que terminan llevando de cierta forma. Ahora, ese conjunto de elementos, más allá de cómo se diga, dependiendo de la posición ontológica y metodológica a la que estamos recurriendo, implica de todas maneras un problema con el límite. Bien, si eso es así, entonces habría esta cuestión ontológica nos lanza una pista metodológica, ¿no? Si queremos averiguar cómo funciona el proceso de transformación de un sujeto en una determinada posición X, nuestra metodología, sin importar cuál sea y cuál elegimos, debe dar cuenta de algún sentido del límite. O bien de un límite que ha sido construido, diseñado, organizado, que depende de estructuras sociales que hay, o una internalización del sujeto que acepta ciertos límites, etc. O bien unas relaciones de poder o unos vínculos de poder que determinan, organizan ahora la conducta de cada quien y lo hacen con un propósito estratégico, etc. O sea, sin importar cuál sea la posición metodológica, no podríamos dar cuenta, o mejor, podríamos dar cuenta, para poner en negativo, ¿qué es el negativo? ¿Qué es lo que pasa con una visión de transformación de un sujeto cuando reconocemos cuál es la noción de límite que está inmersa ahí? ¿Sí está eso claro? Ahora, recordemos todos que ese trabajo es histórico. Es decir, ese trabajo es... Sí, bien. Pero al mismo tiempo hay un tremendo problema epistemológico ahí. Y ese problema epistemológico tiene que ver con el hecho de que el sí mismo termina históricamente hablando siendo objeto de unos saberes, que inicialmente es la cuestión de las ciencias humanas, ¿no? Que estudia Foucault en el último apartado de las palabras y las cosas, pero que hoy vemos de manera patente en las derivaciones de los saberes psicología, psiquiatría, etc. Pero también en otros saberes, que en otros momentos fueron saberes sometidos, que estaban enfrentados a esas cuestiones y ahora derivan posibilidades analíticas que tienen un prestigio académico y que tienen un papel a la hora de dar cuenta de qué es lo que somos. Les dejé en la lectura la cuestión del renacer en Jung, ¿no? Él hace unas clasificaciones ahí sobre las transformaciones, etc. Pero Jung está muy influido no únicamente por posiciones de saberes sometidos. Esta posición que está ahí es una síntesis bastante amplia de un texto muchísimo más grande, que es el símbolo de la transformación, Aion, símbolo de la transformación, en la que Jung estudia el problema de la alquimia. Y estudia la alquimia como proceso simbólico, ¿no? De eso podemos hablar un poco en la explicación de Jung, del texto de Jung, pero fíjense cómo reflexiones que Jung y otros toman sobre elementos simbólicos, mitológicos, sobre cuestiones de orden mágico, astrológico, etc., todo ese conjunto de elementos termina involucrado en unos saberes de comillas corte científico que dan incluso hoy la respuesta a la pregunta de lo que somos y por lo que deberíamos ser o por lo que podemos ser, ¿no? Una forma de decir eso en términos contemporáneos es cómo dar cuenta del viaje heroico en el que yo estoy inmerso o inmersa. Entonces hay, desde la posición junguiana y de lo que se ha llamado psicología transpersonal, se hace visible que mi propia existencia es de alguna manera la expresión de unos arquetipos del inconsciente colectivo que, inmersos en mí, yo termino viviéndolos. Sí, soy expresión del medio. Sí, pero el arquetipo es más fuerte porque la noción de inconsciente, que aparecerá ya en Hegel, pero, o al menos la noción de inconsciencia versus autoconsciencia, pero que Freud hace emerger como elemento central de la pregunta por lo que somos en términos de la posición crítica del psicoanálisis, es inconsciente necesariamente colectivo. Ahora, ese inconsciente colectivo que Jung trabaja, etc., está en el fondo de nuestras posibilidades ontológicas y al hacerlo,
esos esquemas que están en los mitos, que están en los ritos, que están en las estructuras simbólicas, se hacen patentes en nuestra conducta cotidiana y un ejercicio crítico analítico podría entender cómo es que esos arquetipos están en nosotros, averiguar cuál es el relato que está en él, veremos eso en la cuestión del hermenéutica, y en ese relato encontrar cómo es que por conciencia, por un trabajo de conciencia, encontrar cuál es el arquetipo que estamos encarnando. Sí, claro. Entonces, cuando él comienza a hablar de la psicomagia, yo comencé a estudiar un poco de la psicología y me estaba hablando del poder de la magia en el individuo. Entonces, Jodorowsky llega y hace unos ejercicios sobre cómo rituales mágicos no son rituales mágicos, sino son prácticas psicológicas. Entonces, él cogía y había un cuento que él hace, monta su experimental, así performance, y monta un grupo donde llega la gente a consulta. Dentro de eso llega una chica con una psoriasis, una vaina fuerte en el cuello, y llega a que la cure. Entonces él le hace el ritual, hace todo. Sabe que esto se cura con una pomada. Esta pomada vale mucha plata, pero si usted la compra, se cura. Entonces la chica invierte, compra la pomada, pero la pomada no era pomada, la pomada era un poco de barro que él compró en la calle. Pero él detectó que el problema que ella tenía con su brote era un problema familiar. Entonces eso le permitía. Y entonces él hace hacer un ritual donde la mamá le tiene que lamer la herida y después le echa y se cura. Entonces él comienza a explicar cómo el ritual, cómo lo mágico se mezcla con lo psicológico, y en verdad lo que está es el proceso es psicológico, no es mágico. Eso Jung lo propone en el texto que pusimos sobre el renacer. Ustedes recuerdan que hay un apartado pequeño ahí sobre la cuestión mágica. Pero digamos que más allá de eso, la pregunta para nosotros no sería por qué funciona, etc., sino que la idea de curación, y que se conecta con la noción de terapia, que traduce en griego exactamente eso, curación, etc. Pero cuando cualquiera trata de decir qué es lo que ocurre en una terapia que hace posible que un sujeto se sane, tiene que pasar por este problema epistemológico. Es decir, ¿cómo es que unos saberes terminan objetivando a un sujeto para dar cuenta del sujeto en tanto que posibilidad de saber? Explícame eso. Sí, y en este orden de ideas ese sujeto termina siendo objetivado, es decir, un sujeto que es objeto de un saber. Y podemos hacer un análisis de eso, es decir, podemos revisar históricamente y cuál es el lugar de ese saber a la hora de plantear procesos de transformación en nosotros mismos, o, por ejemplo, a la hora de ubicarlos en un dispositivo que aplica ahora una posición de transformar los sujetos, que no es únicamente la cuestión de transmigrar. O sea, transmigrar dice eso de manera precisa y tiene unas elecciones epistemológicas y metodológicas, sino que no habría hoy apenas alguien que propusiera un ejercicio de transformación que no estuviera apelando o usando un cierto saber. Un saber que puede ser de muchos órdenes, ¿no? Pero que hoy algunos saberes sometidos, que antes eran sometidos, ya se han integrado a saberes, decirlo así, y que tienen una tremenda repercusión en nuestra vida cotidiana. Es decir, a la hora de preguntarse qué puede hacer el sujeto consigo mismo y cómo transformarse y cómo llegar a hacer cierta cosa, o cómo sanarse, o cómo vivir feliz, etc., todos esos elementos pasan por una cierta interacción con unos saberes. Que Harvard haya puesto el curso de cómo ser feliz o sobre la felicidad como un aspecto central de formación es un acontecimiento, una expresión mínima de un montón de elementos que están ocurriendo acerca de unas finalidades que los sujetos plantean sobre sí mismos y que en el fondo conectan con unos ciertos deseos de sanación, de curación, de expresión, de expresión plena de sí mismos, de máxima potencialidad, etc. En el caso de la biodescodificación, por poner un solo ejemplo, la biodescodificación insiste en que todo lo que le pasa al cuerpo es en sentido estricto una expresión de un conflicto interno, emocional. Pero que lo que entendemos por nosotros mismos y el proceso que debemos llevar a cabo pase por una cierta visión de lo interior como cuerpo emocional. Y ahí, por ejemplo, nos vinculamos con aspectos que tienen que ver con Jung y que tienen que ver con otras reflexiones psicológicas, psiquiátricas, etcétera, de los saberes sí, pero que hoy tienen un tremendo impacto. Y tienen un tremendo impacto no únicamente a la hora de decir
ese comercio, ese pseudo comercio de prácticas de este orden, etcétera, sino incluso en dispositivos que tienen por objeto organizar, ¿no? Hay discursos, sí, discursos de este orden que conectan con el coaching y con otras prácticas hoy, en las que se usan esos elementos para impulsar a los sujetos en sus posibilidades productivas, pero no únicamente en ese orden. O sea, productivas no únicamente en el sentido de la empresa, sino productivas en el orden amplio de lo que significa su propia existencia. En una cierta obsesión por el éxito y en una cierta obsesión por la felicidad, ¿no? La reflexión sobre ese proceso de transformación y sobre lo que pasa con nosotros mismos se ubica en una cierta obsesión histórica por el sí mismo como objeto de un saber o de unos determinados saberes. ¿Cuál es el lugar de esos saberes hoy a la hora de plantear una transformación? Es un asunto fundamental. En Transmigrad, por ejemplo, se propone que elementos de orden artístico conectados con el performance podrían funcionar como herramienta en dispositivos artísticos culturales para transformar la vulnerabilidad de los sujetos. En este caso, más allá del saber sí, ahora entra toda una corriente analítica sobre la interacción entre esos saberes y la interacción estética del sujeto consigo mismo. Es decir, la posibilidad de que el arte tenga una cierta posibilidad, una cierta capacidad de llevarnos a ser distintos, de conjugar nosotros, etc. Sea eso lo que fuere, porque pues, estamos nosotros haciendo ese ejercicio analítico, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un tremendo problema a la hora de asumir estas cuestiones, como investigadores sociales. No estamos haciendo una filosofía de la transformación, si no habíamos empezado haciendo eso. No, estamos como investigadores sociales preguntándonos cómo dar cuenta de los modos como un sujeto se transforma, cómo llega a ser de otra manera, ¿no? Y cómo podríamos hacerlo en procesos sociales que incluyen unos ciertos dispositivos o que incluyen unas ciertas interacciones estéticas que en este caso vamos a estudiar. Cuando se me hace la pregunta sobre la ontología de por qué actuamos como actuamos, uno se viene a lo que dice el pecado y el castigo, ¿no? O sea, si me fue mal o tengo una deformidad o tengo una enfermedad, castigo por alguna mala acción. Eso uno podría llamar lo que viene del pensamiento cristiano o algo así. Quizá los griegos tienen una noción de pecado muy distinta, ¿no? Que es el no cumplimiento de la metafísica, del esquema metafísico que yo soy, etc. Pero digamos que más allá de eso, en la genealogía de la moral, hablando de método, Nietzsche plantea en el parágrafo 13 del primer tratado, culpa, mala conciencia, etc., que la noción de culpa se encarna en la estructura occidental cuando aparece un vínculo con la noción de deuda. Es decir, toda culpa en el fondo es una deuda ontológica. Ahora, ¿cómo ocurre históricamente hablando que esa deuda se instale en los sujetos para tal cosa? Entonces, y cómo el cristianismo terminaría aprovechándose un poco de eso para establecer esa interacción entre culpa y castigo que tanta importancia tiene hoy. Ahora, hay un momento histórico en el que la noción de castigo y culpa se mueve a la pregunta por la responsabilidad y en eso hay una mutación ontológica de la idea de lo que somos. Ya no tendríamos, y en eso hay una mutación ontológica de la idea de lo que somos. Ya no tendríamos que expresarnos como culpables, sino tendríamos que expresarnos como responsables. Y cuando eso ocurre hay una transformación de la idea de lo que somos y unos saberes que hacen parte de esa transformación. Pero Deleuze, por ejemplo, en 1000 mesetas, va a radicalizar una idea nietzscheana diciendo inocente a priori. Es decir, yo soy inocente a priori. No en el sentido psicoanalítico de decir mi inconsciente me mueve y al moverme yo termino actuando estas cosas. Recuerdan el concepto psicoanalítico de acting, es importantísimo, pues por el inconsciente, sino que ahora, incluso atacando esa noción de inconsciente freudiano, pues, el antiedipo es justamente eso, se propone la idea de que somos inocentes a priori. Ahora, ¿qué razones llevan a una sociedad a mantener todo el tiempo esa relación culpa-castigo? Pues son unas estrategias de control, unos intereses de orden político, etc. Eso es bastante conocido y funciona. En la mitad de eso está todo el problema del miedo, la gestión, el modo como los sujetos obedecen bajo miedo, etc. Pero hay un problema. ¿Qué pasa con el sujeto que por conciencia reconoce históricamente ese vínculo entre culpa y castigo y ahora decide vivir su vida sin la noción de culpa? ¿Ven? Cuando eso pasa, eso también tiene un marco histórico. Y cuando eso ocurre, entonces hay un trabajo ético, una relación del sujeto con él mismo
que está buscando vínculos distintos, ¿no? Bienvenida. Autorizada. Bien, Buenos pues. días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me toca pedir? Que no se noten pobres en esta mesa. ¿Qué les? ¿Tintico? Es que esa relación, por ejemplo, también sobre el karma, que es otra visión también, nos lleva a pensar, o sea, yo mira, por ejemplo, una cosa es lo cristiano que lo ve como lo malo, lo pecaminoso, el infierno, y otra es el karma, y ya es purificación, es buscar cómo se supera los seres humanos. Sí, pero por ejemplo, la noción de karma ella misma también ha evolucionado mucho y tiene un impacto en perspectivas psicológicas occidentales que son muy interesantes. En la psicoastrología, por ejemplo, existen 3 casas del karma que son las casas de agua. Esas casas de agua son la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Una casa 12. En una carta astral, los 360 grados se dividen en 12 casas, cada una de 30 grados. 360 grados se dividen en 12 casas, cada una de 30 grados. Y dependiendo del ascendente, ¿me regala agua aromática? Sí, señor. ¿Usted sea de bolsita o de qué? De bolsita, gracias. Bueno, sí. ¿Azúcar, profe? No, gracias. Esas 3 casas, que son casas de agua, de esas casas, la más la que está antes del ascendente, por decirlo así. Y esto es muy amable, muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Síndico. Y en esa casa, por ejemplo, se conectan, en esa interpretación, se conecta la idea de karma, porque como es la casa 2 y es la que está antes de la casa 1, que es la casa de lo que uno es, se supone que en la casa 12 está registrado todo eso que usted trae y que podría hacerse la pregunta de qué es eso que trae y qué es lo que tiene que resolver de karma dharma aquí. ¿Permiso? Gracias, mi mamá. Entonces, convertir el karma en las consultas astrológicas, por ejemplo, existe en astrología algo llamado nodo del karma, los nodos lunares del karma, y una de las preguntas más comunes, no solamente en astrología o en otras consultas, es la pregunta por el propósito. Y se vincula el problema del nodo sur en el karma, que es lo que usted trae, la maleta que usted trae de otras vidas, del nodo sur en el karma, que es lo que usted trae, la maleta que usted trae de otras vidas, suponiendo que la persona acepte eso a sí misma, y hacia dónde debe dirigirse, porque es una línea de 180 grados en oposición. Si mi nodo sur está acá, 180 grados está el nodo norte y allá es donde debo dirigirme, etc., superando toda la carga karmática que trae usted. Más allá de si eso es cierto o no, vincula posiciones psicológicas en las que la psicoastrología, por ejemplo, tomando elementos de Jung y de otros, se esfuerzan por dar cuenta de lo que le pasa al sujeto y del viaje heroico que tiene que hacer para poder cumplir eso que está ahí como destino. Ahora, Jung ya lo había dicho, ¿no? O bien, yo no hago el trabajo de conciencia y entonces la vida pasa a través de mí, y pasando a través de mí, lo único que yo hago es repetir los arquetipos. Claro. O bien, mi trabajo de conciencia me permite ahora entender qué es lo que está pasando en mi viaje heroico y moverme a resolver la interacción karma-dharma, es decir, es decir, con tomar mi karma y llevarlo a que se dharma a través de la conciencia. Sí, eso lo ponemos solo ejemplo, sí, pero digamos que hay muchísimas posiciones al respecto de Uno eso. cuando se pone a mirar, por ejemplo, la teoría de la reminiscencia, la teoría, uno dice, claro, es que tiene karma. Sí. Como que venimos acá a este mundo, tenemos que tener un propósito, tenemos que tener algo. O sea, no podemos estar acá porque sí. Que es precisamente lo que leyeron en mi amigo Batey, quien dice una cosa muy diferente, ¿no? O sea, cuando contraponen a Batey a todas estas cuestiones, Batey va a decir, no, es que, porque tal vez estaba preguntando los sagrados, de lo que hablábamos la sesión anterior y que se conecta con la cuestión de la transgresión, ¿no? Al parecer no hay transgresión sin sagrado en la mitad de la selva. Habrá que mirar eso un poco más despacio en Batey, quien trayendo a Nietzsche va a poner las cosas a otro precio. Es que pues, en el prefacio de la transgresión, por ejemplo, dice que lo que le da la fuerza al movimiento pues, de reivindicación de derechos sexuales es la iglesia cuando se comienza de verdad como a surgir el sentido de lo que es. Digamos que quizá la pregunta por el sentido tiene un lugar en la transgresión, en una cierta idea de transgresión, pero hay un momento histórico en que es justamente la noción de transgresión la que va a romper la pregunta por el sentido, ¿no? Pero la noción de transgresión la que va a romper la pregunta por el sentido, ¿no? Pero
Eso podemos verlo un poco más adelante. Sí, porque además lo místico tiene otra connotación. Sí, necesariamente. Ya no es ni lo sagrado en el sentido religioso, etcétera, sino que aparecen En un plano lo que llamaríamos muy en nuestro lenguaje la cuestión de los campos de posibilidad sí. y la búsqueda de los campos de posibilidad en la experimentación. Pero en términos ontología, epistemología, estamos siguiendo el poliedro, ¿no? En términos éticos, el problema es el movimiento reflexivo del sí mismo en un ejercicio, en una práctica X, ¿no? Pero fíjense que detrás de eso está una cierta idea de sí mismo. ¿Ven? ¿Cuál es el lugar de un ejercicio? Recuerden que ejercicio se dice en griego ascesis, el lugar de una ascética, cuando pretende trabajar consigo mismo en, por ejemplo, la pregunta por el descubrimiento de sí, que es una cuestión muy hermenéutica, empieza siendo una cierta idea del hermenéutico, pero cuando Heidegger, que veremos eso hoy, atraviesa el Dasein en ser y tiempo, aparece una cosa muy distinta. Ya no es el problema del descubrimiento, sino el problema del proyecto. Y recuerdan que Bataille está muy influido por Nietzsche, pero enseguida dice el sí mismo como experiencia es un proyecto, ¿no? Trayendo a Heidegger, ¿no? Ahí tenemos que ver para poder enfrentar lo que Bataille está diciendo. Y su influencia, por supuesto, en el postestructuralismo francés. Pero más allá de eso está la pregunta: ¿por qué es lo que ocurre con alguien que pliega sobre sí mismo un conjunto de prácticas, ejercicios, técnicas, acciones que tienen por propósito modificarlo o llevarlo a ser de cierta manera, ¿no? Foucault dirá que hay unas técnicas y prácticas de sí, históricas, etc. Sloterdijk dirá antropotécnicas, ¿no? Pierre Hadot, que es un filósofo del Colegio de Francia que Foucault conoció, dirá ejercicio espiritual en Grecia clásica, una investigación muy famosa, muy conocida, y Foucault se ve un poco influido por la cuestión de ejercicio espiritual, por la pregunta de qué es un ejercicio espiritual antes de la versión cristiana del ejercicio espiritual en Occidente, ¿no? Porque pues Oriente, todo el conjunto de prácticas que plantea. Lo que sí es cierto es que en la pregunta por la transformación se hace inevitable hacer la pregunta por ¿qué es lo que hace el sujeto consigo mismo en tanto en cuanto plantea sobre sí una técnica, un ejercicio, un trabajo, o en el caso de Transmigrar, cuando propone una interacción con una modalidad estética de deporte performativo para pasar por cierta experiencia, emoción, etc. Más allá de lo que sea, lo que sí es cierto es que es un problema, porque quien va a hacer la investigación necesita una idea de sí mismo, una posición sobre eso. 2. Un trabajo que le permita entender qué prácticas o ejercicios o ascéticas o técnicas están en juego. Y 3. Cómo dar cuenta de lo que pasa luego de la aplicación de esa técnica. Que es lo complicado, ¿no? Es lo complejo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando un investigador quiere dar cuenta de la modificación del sujeto? Es una cuestión problemática. En el orden estético aparece entonces, por un lado, la pregunta por el sí mismo como objeto de diseño, construcción, formación. La palabra alemana Bildung, ¿no? Es tremendamente importante en la fenomenología, pero la palabra alemana Bildung deriva de la palabra griega paideia, ¿no? Ya se tenía claro que se puede construir un sujeto, se puede diseñar un sujeto, pero esa interacción entre lo estético, lo ético y lo político empieza a tener una relevancia fundamental hoy en la cuestión de cómo es que un sujeto se toma a sí mismo como objeto de destrucción, etc. O bien, en la inspiración que un sujeto recibe de la fuerza demoníaca que lo acompaña, no tomen aquí la noción de demoníaco en el sentido cristiano, sino un vínculo con una fuerza espiritual que lo acompaña, ¿no? Jung dirá que el sí mismo es distinto, el selbst en alemán, no self en inglés, sino selbst, BST. El sí mismo es distinto del ich, del yo, del ego. Y aunque se trate que el yo, el ich, siempre está presente, el ego siempre está presente, ese yo, ese ego es una configuración que tiene que ver con el modo como la conciencia lidia con el sí mismo. Porque el sí mismo es mucho más que la conciencia del sí mismo, ¿no? El sí mismo implica toda esa interacción con lo inconsciente, colectivo, etc. Ahora, para Jung, ese sí mismo me acompaña siempre, que es una idea que retrae otra vez esa cuestión demoníaca, piensen en Sócrates, pero también en otras posiciones griegas,
en las que hay una fuerza que me acompaña todo el tiempo, que algunos llaman Dios, ¿no? Les leeré una definición de Dios que da Nietzsche, que es bastante problemática, pero más allá de eso, que plantea un soporte metafísico de lo que soy. ¿Ven? Un elemento que está más allá de mí mismo. ¿Conocen la expresión de las creencias de los alcohólicos anónimos? ¿Nunca han estudiado eso? Yo no. Cero. Yo lo he escuchado, pero... Sí, hay un momento en el que dentro de la profesión de fe, de la perspectiva de los alcohólicos anónimos, hay un momento en el que el sujeto dice con todas las letras: creo en una fuerza superior a mí mismo que me guía. ¿Ven? Esa expresión es anterior a Grecia clásica, o sea, está en Grecia, se vincula con algunos aspectos vinculados con los misterios, le llaman en Jung Mista. Mista en griego es el nombre de aquel que participa en los misterios, ¿no? Especialmente los misterios de Eleusis en Atenas. Pero más allá de eso, ¿no? Una cierta comprensión de nosotros mismos como seres que están acompañados de lo que son y que ahora, comillas, deben descubrir lo que son. Ahora, eso que es el descubrir lo que somos deriva de unas comprensiones, y ahora aparece la noción de formación o aparece la noción de construcción. ¿Ven? Pero cuando Nietzsche se atraviesa, ¿no? Y dice que el sí mismo, que el sujeto es una construcción histórica, que es el gran error, que ha hecho tal cosa, y plantea el problema de la obra de arte, el sí mismo es entonces ahora diseño, posibilidad de diseño. Hay una estética de la existencia en Nietzsche que es distinta de la estética de la existencia de Foucault, pero que se vinculan en la cuestión de cómo en el cierto momento europeo, ¿no? Hay un renacer de la idea griega y de la idea latina clásica, de que yo puedo construirme a mí mismo como un ser superior, poderoso, bello, independiente, autónomo, etc. Y ese esfuerzo, ese trabajo que el sujeto hace sobre sí mismo no es únicamente un esfuerzo de corte ético, sino también, o especialmente, de corte estético, ¿no? Incluso en Sartre, cuando se insiste en la cuestión de la felicidad, ¿no? De alguna manera se está buscando dar cuenta de lo que uno es para adquirir cierta forma, pero Foucault ataca esa noción de autenticidad preguntándose si en la pregunta por lo auténtico no hay un trasfondo metafísico. ¿Bien? Cuando la idea sería poder tomarse a sí mismo como objeto de un diseño de obra de arte, es decir, con la plasticidad de la obra de arte y sus posibilidades, que son él. Siendo eso así, hay una materialidad, ¿no? Por eso la pregunta por el cuerpo en la plástica que vamos a ver está de primero, ¿no? Y ontológicamente hablando, aquí está primero el cuerpo y luego esa otra cosa que es el sí mismo, ¿no? Nietzsche dirá con todas las letras, cosa que Jung, como tan tranquilamente, no eres otra cosa que tu cuerpo, y tu alma morirá primero que tu cuerpo. En el análisis que Jung hace de Zaratustra, Jung tuvo un seminario sobre Zaratustra que acaban de publicar en español, Jung ataca esa posición, ¿no? Preguntándose si de verdad el sí mismo se resuelve únicamente en el corpóreo. Pero más allá de eso, la pregunta sigue siendo: ¿cómo terminamos siendo nosotros mismos objeto de un cierto diseño que por un lado es producto de unas configuraciones de consumo que se nos ofrece, consume esto y entonces ahora dices tal cosa de ti mismo y exiges tal cosa de ti mismo y planteas esta expresión sobre ti mismo? Una difícil de cómo configurarse a uno mismo en un orden experimental en la que se pone en riesgo incluso a sí mismo y sus posibilidades corporales en cuestiones tan drásticas como el biohacking o el bioarte, ¿no? Voy a hackear mi propio cuerpo para meterle máquinas para aumentar mis posibilidades en sí mismo, ¿no? Para poner los extremos de la ecuación. Ser artesano en sí mismo. ¿Perdón? Sí, la noción de tecné en el hermenéutica del sujeto Foucault la plantea así, ¿no? Un poco como la tecné griega, el tecné, ¿quién es un técnico? El técnico es el carpintero, pero se cualifica, especialmente en el Renacimiento, la cuestión de la obra de arte, de la plenitud de sí, y en el análisis que Foucault hace en ¿qué es la ilustración? El análisis de Baudelaire y el problema de lo moderno, de qué es el moderno, la pintura moderna, como un cierto modo de existencia que adquiere ahora dimensiones estéticas centradas en visión diferente de lo que se organizaba hasta ese momento como estética. Es que le surgió la pregunta y pues hablar un poco de mi campo de investigación es ese, ¿no? Hasta dónde uno tiene autonomía para construirse en una sociedad mediada hoy con todas las redes, con todos los dispositivos que le dicen a uno cómo pensar, cómo verse, cómo actuar. Es decir, uno tiene libertad. Y esa es la pregunta que tú estás trabajando, y es
cómo ese colonialismo digital nos llega a nosotros, cómo nos puede moldear para hacer lo que ni siquiera teníamos pensado que íbamos a hacer. Y no hay libertad. Bueno, postulado es que no había libertad. Veremos eso ahora más adelante en la presentación, justamente la pregunta por la libertad y su vínculo con la experiencia, la transgresión, etc. Pero que el modo como usted lo plantea implica una ubicación histórica y ontológica precisa, Sí. ¿no? ¿Qué razones históricas le permiten a usted plantear la pregunta que acaba de hacer en esos términos? Entonces hay una cierta, o sea, si alguien analizara su discurso, hay una cierta idea de sí mismo que usted acaba de plantear ahí. Hay unos ciertos elementos de orden contextual que tienen que ver con la cuestión del sí mismo, pero también está subyace una cierta noción del sí mismo como una construcción que es, por un lado, producto, diseño, construcción, influencia de prácticas sociales, pero por el otro una pregunta por la autonomía, por ejemplo, en un histórico preciso. Y en ese contexto, usted acaba de decir autonomía y estaba hablando de descolonización, pero la noción de autonomía es la cosa más europea que existe. Así que, ¿tiene el pensamiento indígena latinoamericano una noción de autonomía? Cuando se dice decolonial y se plantea lo autónomo, estamos hablando en el mismo sentido de la historia de la noción de autonomía, etc. Más allá de las respuestas, lo interesante es la pregunta. ¿Qué razones llevan a un sujeto a plantearse hoy, incluso desde una perspectiva decolonial, la pregunta por la autonomía como expresión de la autenticidad de los modos de ser de los pueblos originarios, etc.? Digamos que hay muchas razones para considerar eso. Lo que sí es cierto es que el investigador social, al enfrentar un discurso como ese, podría detectar qué se entiende ahí por sí mismo, qué vínculos históricos hay, etc. Y por supuesto qué noción de transformación hay. Porque lo que usted acaba de decir, por un lado, hay una noción de transformación que deriva de una cierta producción en masa vinculada con las estructuras comunicativas. Eso es Frankfurt, de primera generación, eso es Adorno y Horkheimer, eso es Benjamin, que ya estaban diciendo eso, y hay una influencia. Pero por el otro lado está la pregunta fuerte acerca de cuál vida debemos vivir hoy en el orden de la expresión de lo que y vinculado con una cultura que a veces, cuando eso ocurre, hay un vínculo, una conexión entre el sí mismo y una identidad cultural que veremos hoy, veremos de nuevo, y que nos ubica entonces en esa comprensión del sí mismo como vínculo identitario con una cultura. Eso es muy distinto de una posición analítica según la cual lo que estamos mirando es el modo como unos dispositivos circunscriben los límites de un sujeto para producir un cierto modo de existencia que es un cálculo estratégico en un conjunto de modalidades de gobierno. Biopolítico. Sí, en este caso es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues uno podría hacerse la pregunta de lo biopolítico en la perspectiva de colonial, ¿no? ¿Cuál modo de vida ha sido organizado para los pueblos excluidos? ¿Y por qué esa exclusión termina lanzando la pregunta acerca de cuál modo de vida es el soporte de una resistencia? Pues, en ese orden de ideas, la pregunta por el modo de vida como resistencia es una cuestión que termina vinculando muchísimas posiciones diversas, incluyendo las del capitalismo y las del neoliberalismo, pero que seguiría siendo visible la tremenda importancia del sí mismo como núcleo de una lucha política. ¿No? El sí mismo como punto estratégico de contacto de técnicas de gobierno. En la cuestión política, entonces, la transformación no es únicamente aquello que, por conciencia superior, por decirlo así, un sujeto, revelación, ya vimos eso en la sesión anterior, por revelación, por conexión con la verdad, una verdad sobre sí mismo que ahora se da por revelación o se da por trabajo de los saberes de los que hemos hablado, las ciencias humanas, los saberes de sí, etc. O la multiplicidad actual de saberes sobre nosotros mismos que están obsesionados por la verdad sobre nosotros mismos, en ecuaciones que dicen, si tengo esta enfermedad, entonces me está pasando esto al interior, ¿no? Si me ocurre esto en mi vida, entonces necesito cambiar esto en mi vida. Es decir, todo ese conjunto de cosas que están presentes ahí están vinculadas con el hecho de que el sí mismo, que no es otra cosa que un elemento relacional, recuerden, ¿no? Al menos desde la ontología que estamos proponiendo. No hay un sí mismo que es una fuente metafísica, por mucho que en la historia podamos encontrar esa idea, ¿no? Sino un elemento relacional. Yo no soy otra cosa que el conjunto de relaciones que pliego o despliego conmigo, bien sea porque un dispositivo las configura o bien sea porque mi trabajo de conciencia o mi ejercicio de autoconciencia por experimentación
me lleva a hacer otra cosa. Pero el sí mismo es un asunto relacional. ¿Ven? Hay un debate, hay un choque entre la hermenéutica y la genealogía por esa posición, pero digamos que incluso la hermenéutica rickeriana aceptaría de algún modo el hecho de que no somos únicamente seres que encuentran en su profundidad interior el sentido de su existencia, ¿ven? Sino que lo hacen por razones históricas, económicas, políticas, etc. Digamos que la última hermenéutica lo hace. Pero en el fondo, la cuestión termina siendo que no podemos investigadores sociales del sí mismo, sin señalar enseguida que ese sí mismo que está ahí es el punto de contacto de un conjunto de enfrentamientos estratégicos y tácticos de forma de gobierno. Por un lado, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres, cada milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer está plagado de un montón de luchas de orden económico, político, social, que son enfrentadas de muchos modos. Pero ese sí mismo de lo femenino que está ahí pasa incluso por el desafío de decir lo femenino no da cuenta de lo que soy. ¿Ven? O sea, hoy hay un debate que deja claro que me niego a ser mujer porque ser mujer es decir dominada, mujer es construcción social, etc. Y ahora tengo que hacerme la pregunta por cómo mis fuerzas se organizan en tal cosa. Pero al mismo tiempo insisten feminismos de género que dicen que hay una noción de lo femenino que subyace a todas las luchas. ¿Recuerdan la introducción de Braidotti en El género en disputa? ¿No? El primer problema, solo en las mujeres, el sujeto político del feminismo, o sea, de verdad es así. Pero más allá de la cuestión, ¿ven? Se hace visible cómo lo que somos y sus procesos, cambios, transformaciones, diseños, etcétera, son el punto central de un enfrentamiento, de un conjunto de luchas y de gestiones de orden político. Pero al mismo tiempo, el punto de partida de unas resistencias posibles a esos modos de gobierno y de control. Cuestión que se ha hecho patente como nunca en el dispositivo que gestionó el COVID, ¿no? O sea, ¿no? Sobre todo en la noción obsesiva de la interacción entre cuidado y autocuidado, ¿no? El desplazamiento de por todas partes que mostraban alternativas de solución para mi miedo a la muerte, para mi miedo al contagio, para mi miedo a contagiar a otro, ¿no? El tremendo miedo a que yo termine contagiando a otro. Recuerdan la angustia que apareció en los jóvenes de terminar contagiando en la casa a su propia familia, etc. De esa angustia para la cuestión de la vacuna en jóvenes y niños, ¿no? Usted puede llegar a su casa y matar a su abuelo, entre otras cosas. En fin, digamos que en este momento, cuando hacemos la pregunta del investigador social acerca de un proceso de transformación, también podemos hacer visible cómo ese sí mismo se convierte en el núcleo de un problema político muy fuerte. Ahora, alguien diría, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, una ascética que alguien haga, que plantee sobre sí mismo, para comillas llegar a ser feliz, para comillas alcanzar el pleno de sus potencialidades, comillas para vencer el miedo a la muerte, comillas para lo que sea, para tener un cuerpo de cierto modo, para tener buena salud, etc. Y cuando nos vamos a mirar, la biopolítica contemporánea, Nicholas Rawls y otros, señalan cómo esa cuestión termina siendo el núcleo del capitalismo contemporáneo. Es decir, las transformaciones, ¿no? En sí mismo, la noción de transformación es muy amplia, pero en este caso estamos diciendo que cuando alguien dice que se transforma o puede ser transformado por, está diciendo de sí mismo que es una cierta materia plástica que por un lado es moldeada por la cultura, pero por el otro lado puede ser moldeada por su propio trabajo reflexivo. Y ese doble movimiento de moldeamiento por la cultura o por sí mismo terminaría siendo, es lo que estamos diciendo acá, un tremendo elemento político cuando revisamos cómo ese moldeamiento, tanto de la cultura como por sí mismo, termina siendo el entronque de dispositivos de gestión gubernamental. Tremendamente importantes en el orden estratégico al punto de ser, diríamos hipotéticamente, el núcleo del capitalismo contemporáneo, un cierto neoliberalismo. Sí, lo que hablábamos en algún momento cuando decíamos que la persona que dice, no, yo voy al gimnasio todos los días, y entonces la postura es, usted va al gimnasio porque quiere, o es el sistema que lo está llevando a que tengan cuerpos ejecutivos del sistema. Y entonces la gente misma invierte, ya no es la política estatal gastando en recreadores o deportistas o entrenadores, sino es usted mismo de su sueldo pagándose eso para beneficiar al Estado. Pero hay una problematización más fuerte todavía, y es la pregunta que yo me hago de si eso que estoy haciendo es publicidad o no. Es decir, una cosa es que usted diga como investigador social, bien, puede pasar que
Recuerden las épocas en que la educación física no era obligatoria en Colombia, hoy lo es, Hoy sí. pero hubo una época en la que no. Y esas reglamentaciones que terminan haciendo que la educación física sea obligatoria, pues que implican una cierta noción de higiene, que ya incluso Kant tenía claro, porque el primer trabajo pedagógico de Kant es justamente sobre la educación física, es justamente sobre el cuerpo, es muy interesante. Pero más allá de eso, alguien podría decir, sí, en efecto, nuestro cuerpo se gestiona de tal manera, pero ahora tiene que hacerse la pregunta de si su alimentación, su trabajo con su ejercicio, etc., ¿es realmente una decisión propia o es un asunto provocado por? Y debe tomar una decisión al respecto de su interacción con su cuerpo. Alguien dice, no, pues es que cuando yo paso por la experiencia del ejercicio, paso por unos placeres intensísimos, y después viene el biólogo, el neurobiólogo, explicando cómo es que la dopamina y cómo la oxitocina y otros neurotransmisores aumentan cuando hago ejercicio, etc. Y así. Es decir, hay miles de discursos acerca de tal cosa, pero hay una problematización muy fuerte. Y es la que yo debo hacerme respecto de lo que voy a hacer con mi cuerpo. El biohacker dice, meterle unos chips adentro para que el cuerpo pase por estas regulaciones y estas posibilidades. En un discurso como Ghost in the Shell, ¿no? Si son fanáticos del anime japonés, sí, bueno, la traducción fantasma. Sí, altos han traducido espíritu, en inglés se dice Holy Ghost, ¿no? El espíritu. Pero Ghost in the Shell pasan la problematización que tiene la personaje, ¿no? Social, en japonés traduce la mayor, es una mayor del ejército que nació siendo todo el tiempo cyborg. Es decir, la única cosa humana que ella tiene, corporal que ella tiene, es su propio cerebro. No tiene nada más corporal, el resto es todo prótesis, todo es protésico. Ahora, en Ghost in the Shell, que es un discurso cinematográfico y un discurso anime muy famoso y con muchos fans, aparecen un conjunto de preguntas que se hace personaje, pero también otros, acerca de cuál es el remanente de humanidad que queda cuando yo empiezo a reemplazarme sistemáticamente por posibilidades protésicas, ¿no? Es muy interesante como ejercicio estético, por decirlo así, ¿no? No puede ir a esos discursos y es tremendamente emocionante, además está en todas partes, uno puede ver escuelas de eso. Que es el mismo discurso del barco que Sí, comienzan a cambiarse, que comienzan a reemplazar las partes del barco y con esas partes hacen otro barco, pero esta Ese sigue siendo el mismo barco. es el mismo barco, no, ese es el palabra movimiento, barco. ¿no? Sí, la palabra Sí. Bien, ahora, más allá de eso, lo que sí es cierto es que aparece el problema del enfrentamiento entre el conjunto de exigencias que se nos plantean en relaciones con la cultura, pero al mismo tiempo la pregunta por la decisión que yo debo tomar respecto de mi propia interacción con mi propio cuerpo. No hacer nada es una posibilidad. Y hay gente que cree que no hacer nada ya parte de una estética de la existencia, es decir, llevar a cabo una cierta interacción con el placer. Entonces, es muy placentero quien hace deporte, los testimonios sobran, millones de personas que cuando usted es deportista de alto rendimiento, no solamente está el placer derivado del ejercicio, está el placer derivado del ganar, del reconocimiento, tal cosa, del estatus que propone eso de ser reconocido delante de otros como un cuerpo superior. Se recuerdan a Sloterdijk y el análisis del atleta. Pero más allá de eso, aparece otra pregunta por si el cuerpo no debería someterse a un conjunto de experimentaciones placenteras intensas con el propósito, como dice Bataille, de averiguar cuál es. Pero recordemos que en Bataille el límite de lo posible es el puro límite que nos pone un segundo de la muerte, es decir, el siguiente instante es el instante de morirnos, así que hay unos peligros. En términos históricos, aparecería lo que yo he llamado con Foucault la cuestión de los sistemas históricos de reflexividad. Es decir, una analítica histórica de los sistemas de reflexividad permitiría entender cómo el sujeto se toma a sí mismo como objeto, diseño, construcción, pero hay una historia de eso. Fuentes del yo de Charles Taylor, que voy a traer algunos fragmentos hoy, es una investigación, por ejemplo, en la que Taylor da cuenta desde cierta perspectiva hermenéutica conectada con el neoaristotelismo acerca de cómo aparece la pregunta por el sí mismo, por el yo, como núcleo de una posibilidad de dar cuenta del imaginario social, de qué es lo que está pasando, de cuántas modernidades hay, ¿no? Fuentes del yo, ¿no? La cuestión de la identidad moderna y el lugar de la identidad y su vínculo con. Ahora, más allá de esa investigación, que es una entre muchas, al parecer
hoy es cada vez más importante la pregunta por la configuración histórica de esos sistemas de reflexividad. Es decir, ¿qué es lo que pasa históricamente para que un ser se tome a sí mismo como objeto de su propia investigación en un saber, de su propia objetivación por un análisis, de su propia práctica, etc., y cómo se modifica y cómo fluctúa? Al fin y al cabo, por muy reflexivo que sea la cuestión del biohacking, eso es muy distinto de la reflexividad derivada de una terapia que se hace desde el psicoanálisis o de la psicoastrología o de lo que quieran, porque esa reflexividad es una reflexividad otra, en la que el cuerpo aparece como un elemento distinto y la objetivación del sí mismo es completamente diferente. Así que sería posible reconocer que históricamente hablando hay posibilidades de dar cuenta de cómo terminamos siendo objeto de nuestro propio trabajo, diseño y construcción, pero también saber. Y podemos plantearlo en una investigación, es decir, no se trata de decir que hay una analítica histórica de los sistemas de reflexividad, entonces tendríamos que hacerla. No, mejor, eso es un trabajo que puede hacerse, ¿no? que está en curso, por decirlo así. Sino mejor que podemos reconocer que la reflexividad es un problema de historia y que podemos averiguar históricamente, como hicimos con su discurso, qué noción reflexiva está ahí y cómo funciona como herramienta para dar cuenta de toda transformación. La cuestión económica implica que la economía tiene un lugar en la pregunta por la transformación que no es únicamente un asunto de metáfora, ¿no? Pues todos los que han estudiado psicoanálisis han visto el enunciado que está ahí, economía libidinal, ¿no? Freud tiene una manera de presentar la libido, en primer lugar, como un asunto conectado con las leyes de termodinámica. La noción de represión freudiana está muy emparentada con las cuestiones de la termodinámica emergentes, ¿no? La cuestión mecánica que estaba ahí, que empieza a desafiarse con el problema del calor y la presión, ¿no? Freud se ve influido por eso y va a describir, uno puede decir, termodinámicamente la cuestión de la libido, al punto de decir que las fronteras entre el yo, el superyo, el ello, el consciente y el inconsciente son todas porosas y que la fuerza presente en el inconsciente encuentra una apertura, aparece en el consciente, pero no lo hace con el lenguaje porque pues, es evidente que el inconsciente no tiene lenguaje. Y lo máximo que puede hacer es hacerse visible a través de símbolos, sueños, actings, estructuras. Cuando eso pasa, esa visión termodinámica, por decirlo así, implica una economía libidinal porque Freud también utiliza metáforas económicas. ¿Libidinal es deseo? Sí, de libido, una cuestión de libido. Así que hoy la noción de economía libidinal está presente en todas las derivaciones del psicoanálisis, pero también nos hace la pregunta en el orden de Bataille, ¿no? y de otras posiciones, la pregunta por el gasto. ¿Ven? La pregunta por el gasto. ¿Ven? Lacan, que llevará a Freud más lejos, ¿no? Mostrará cómo hay un goce en la autodestrucción, es decir, hay un tremendo placer intenso en la autodestrucción, acompaña los esquemas autodestructivos, ¿no? Braidotti va a enfrentar a eso, ¿no? en su posición sobre la sostenibilidad, diciendo pequeños modos de autodestrucción que no sean pulsión de muerte, ¿no? Pero en esa cuestión que está ahí está el problema del gasto, ¿ven? De la fuerza que usted pone en juego a la hora de llevar a cabo una cierta transformación. Bien sea porque las fuerzas que nos impulsan están en el inconsciente, ¿no? Recuerden que todo eso deriva del ontológico. Y plegadas como están en el inconsciente, personal o colectivo, atraviesan ahora ciertas fronteras y terminan llevándome a hacer o sufrir cierta pasión. Cuando eso pasa, ¿ven? De todas maneras, en el fondo hay una pregunta económica por la fuerza que se necesita para llevar a cabo un ejercicio de transformación. ¿Ven? No sé si saben que es obligatorio pagar una terapia en psicoanálisis. No se puede hacer gratis, porque hay un gasto. ¿Ven? Pero ahí también está vinculado con la cuestión de la responsabilidad y la deuda, ¿verdad? Sí, necesariamente. Pero digamos que en la mitad de la cuestión está hipótesis, sí. Somos un conjunto de fuerzas que están intentando averiguar cómo acomodarse. De hecho, Nietzsche dirá, antes de la versión psicoanalítica freudiana, dirá que hay un conjunto de fuerzas que tienen una característica increíblemente extraña, que es la de plegarse sobre sí mismas, ¿no? La definición de
de niquilismo en Nietzsche, que la voluntad de poder, cuando no puede querer nada, termina queriendo su propia destrucción, pero termina queriendo algo, ¿ven? Que es su propia destrucción. Ahora, ese deseo del deseo, ese querer del querer, que puede dirigirse hacia cierta parte, es susceptible de ser analizado, al menos de ciertas posiciones, en una cierta economía, en un gasto, en cuánto se usa, en cómo una fuerza se despliega. ¿Ven? En eso hay un problema ontológico muy duro, que es la noción de fuerza. ¿Qué entiende por fuerza cada posición? Pero al mismo tiempo hay un conjunto de descripciones que son fundamentales hoy, en diferentes perspectivas, que hacen la pregunta ¿por qué es eso que hay que sacrificar? ¿Eh? ¿Qué es eso que es lo que hay que poner en el fuego que se publica delante del Dios para que lo queme? ¿Eh? Y para que esa fuerza excesiva que deriva de eso sirva ahora como impulso para llegar a hacer esa otra cosa. ¿Eh? En astrología, por ejemplo, esa gran fuerza demoníaca que nos pone de narices contra lo que debemos transformar y que es inevitable es Plutón. Plutón, que ya no es un planeta en la cuestión astronómica, en astrología es el mismísimo dios Hades, el dios del inframundo, es decir, el dios que está abajo, es decir, el dios del inconsciente. Y él, ese dios, en los tránsitos astrológicos, en sus conexiones del nacimiento, etc., ubica delante de nosotros elementos externos o internos que están más allá de nosotros mismos, transpersonales, son los planetas transpersonales, y al hacerlo termina obligándonos a averiguar qué vamos a hacer con nosotros en relación. Y una de esas maneras de sintetizar esas posiciones dicen, por ejemplo, aceptar para transformar, cosa muy junguiana, que dice que solo en la medida en que aceptes que tienes unos elementos en tu sombra y puedas abrazar esos aspectos de tu sombra, puedes llevar esa misma fuerza para hacer viable una transformación en otro orden. En la leyenda del caballero medieval que todos los días sube a darse con el dragón, todos los días sube a darse con el dragón, todos los días sube a la montaña a darse con el dragón, al final, el dragón, que es inmortal, se enfrenta a un caballero demasiado anciano, que ya no puede levantar la espada, y ahora el anciano caballero suelta su espada y abraza al dragón. Al abrazar el dragón, aparece entonces ahora la doncella, ¿no? El dragón se transforma en la doncella y entonces por fin el caballero venció al dragón. Pero el precio de poder hacer eso era dejar afuera la idea de que era la espada la que resolvía su enfrentamiento con el dragón, para reconocer que era el aceptar el monstruo interno, la sombra que está configurada en nosotros, el único modo de transformar, etc. Esas estructuras simbólicas son muy conocidas, están en millones de relatos, en el análisis del folclore, etc. Todo eso, en mitos. Pero más allá de eso, ¿ven? Termina apareciendo una pregunta muy fuerte acerca del precio. Y ese precio también es económico en el sentido económico, es decir, no es únicamente un precio de gasto interno de las fuerzas de la experimentación, incluso que nos podría llevar a la muerte, sino también el hecho de que hoy hay una gestión económica de la transformación. Pues Transmigrar es un proyecto de la Unión Europea en las que hay unos millones de euros invertidos en averiguar cómo se hace para transformar la vulnerabilidad de los sujetos migrantes. Cuestión que no habla, etc., pero más allá de eso, pareciera que no es posible hoy proponer una transformación del sujeto en sistemas educativos, en modalidades médicas, psicológicas, etc., que no pasen por un tremendo problema económico. Así que hay una cuestión fuerte aquí, ¿no? Voy a leerles en un fragmento sobre una cierta idea de Dios que Nietzsche propone, porque la gente lee muy mal a Nietzsche, no lo lee en absoluto, como a Marx, como los grandes clásicos, y supone que Nietzsche solamente dijo que Dios había muerto. O sea, hay muchas cosas interesantes ahí, pero dentro de las cosas que Nietzsche plantea una economía, un precio histórico a pagar por conseguir el superhombre, es decir, por dejar alcanzar eso de lo humano, etc. Y que mal interpretado, pues no es otra cosa que una posición muy susceptible de ubicarse en un fascismo como el nazi, ¿no? Que Nietzsche atacó eso, pero era muy fácil interpretarlo de otro modo. Y por último, para empezar lo metodológico que viene, ¿no? Vamos a ver. Lo puse así como en este enunciado. Dime lo que entiendes por sujeto y te diré cómo investigas estas transformaciones, ¿no? Así como
como la metodología y metodología que es de la que nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Es decir, metodológicamente hablando, hay un vínculo entre todo lo anterior y la cuestión de la investigación. Fíjense que he terminado todo el tiempo diciendo ontología, metodología, epistemología, metodología, ética, metodología, es decir, todo el tiempo el problema de investigación, cómo termina siendo esa transformación del problema de investigación. Pero pues podríamos utilizar este eslogan al menos como pista metodológica, ¿no? Pues dime lo que entiendes por sujeto y te diré qué entiendes por transformación. Así que pregunta, si el proyecto Transmigrar quiere hablar de una transformación, ¿debe definir lo que entiende por esa transformación? Claro. Claro. Bien. Parte del... Necesariamente. Y el primero de esos es el sujeto migrante, en unas definiciones que fueron complejas, ¿no? Los trabajos que se hicieron fueron complejos, pero hay unas definiciones de eso. Hay definiciones de vulnerabilidad que se ocupan de la cuestión del sujeto vulnerable, etc., ¿no? Pero fíjense que hay una cuestión ahí posible. Bien. No sé si esto está claro o hay alguna pregunta para poder pasar entonces a las cuestiones metodológicas. Hasta hoy. Era un comentario chiquitín, profe, y estaba pensando precisamente en las formas de psicologías, y es, por ejemplo, economía libidinal en un enfoque skinneriano, que sería, por ejemplo, economía conductual, pero es todo lo contrario, es todo lo que deja de hacer el sujeto para estar más cómodo. Claro. Entonces también, y pensaba, era como en Colombia los saberes psicológicos que se enseñan son de privilegio conductual. O sea, de las 100 facultades, yo tengo unas 80, 90, cognitivo comportamental, que entienden muy distinto esta forma de sujeto y pues lo manejan de una manera completamente distinta. En la mitad de eso, por ejemplo, está una cuestión histórica que puede realizarse en lo que llamamos analítica histórica de los sistemas de reflexividad, que tiene que ver con la objetivación derivada de la noción de representación. ¿Qué estoy diciendo? Algunos fragmentos del trabajo del día de hoy van a ser muy filosóficos. Así que esto que acabo de decir es tremendamente filosófico, pero voy a explicar. Cuando Descartes, la línea que va de Descartes acá y luego ahí, nos muestra que respecto del universo no tenemos, del mundo, no tenemos otra cosa que representaciones. Es decir, esto que está al frente de nosotros no es la cosa en sí. Esto que está al frente de nosotros es una representación para un sujeto racional trascendental. Racional porque tiene susceptibilidad de razón, pero trascendental porque esto que está aquí jamás es la cosa en sí. ¿Ven? Esto que está acá es representación para un sujeto capaz de representar. Excelente. Ya les había dicho que Descartes se ve muy influido por la concepción no estoica de las fantasías. Él hace un neoestoicismo y hoy hay un neoestoicismo que tiene un tremendo mercado en psicología contemporánea. Aparece el problema de mis falsas representaciones que debo distinguir, ¿no? Que está en los estoicos, viene a Descartes y tiene las consecuencias en todos esos elementos derivados del logos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo reconozco con Kant que incluso yo mismo soy una representación para mí mismo? Es decir, lo que yo soy no puede dar, que es la unidad, la percepción pura en Kant, yo no puedo dar cuenta de lo que es el mundo en tanto que representación si no entiendo primero que yo no soy otra cosa que una representación para mí mismo. O sea que sí hay un desafío a la metafísica en Kant. ¿Ven? Pero al mismo tiempo inaugura una nueva. Ahora, ese concepto que está ahí, ese elemento que está ahí, tiene importancia en lo que acaba de decirse porque cuando yo hago un control de mis representaciones e identifico cuáles son las representaciones verdaderas y falsas sobre mí, entonces puedo ahora aceptar o dejar eso por trabajo de conciencia que ya no necesito para poder ser lo que soy. El dejar afuera pasa por un trabajo analítico que consiste en que mientras estoy en el actimo, estoy llevando a cabo tal cosa, hay un proceso reflexivo que me permita entender por qué lo que estoy haciendo deriva de una falsa representación. Y por eso de entrenamiento, de una técnica de modificación por diferentes alternativas, vaya usted a saber cuál conductismo está en juego, en ese orden de ideas dejo las representaciones que se han acumulado en mí afuera por ese trabajo, en el que ahora reconozco un lugar del cuerpo, un lugar de las repeticiones, etc., pero que surgen de esa idea primera de que en mí mismo hay un conjunto de representaciones erróneas. Y que tengo que ir, comillas, al interior de mí mismo, una cierta idea de trabajo interno por conciencia, de una objetivación por conciencia, para poder saber qué es eso que debo dejar atrás. ¿Ah? Entonces, miren, su miedo, piensen en logoterapia,
¿no? Su miedo deriva de la representación falsa que usted instaló en este momento de su infancia que decía, o en este momento del trauma que decía esto, ¿no? La astrología contemporánea presente en YouTube dice la narrativa que has construido, ¿no? Y en fin, y otra versión. Pero lo que sí es cierto es que todo eso deriva, se conecta en una perspectiva de la línea histórica del sistema de reflexividad, de una cierta idea de nosotros mismos como seres capaces de representación, que terminan haciendo representaciones falsas que pueden ubicarse a través de un trabajo de conciencia. Piensen lo que significa el problema de los falsos recuerdos en Freud. Claro, claro. El que crea el coco después tiene miedo. Sí. Pero también el hecho de que alguien narra su propio trauma sobre un evento que nunca ocurrió, por ejemplo, ¿no? Porque bien, entonces ahora, gracias por la aclaración de la economía. Es lo que le hacen a los niños, ¿no? Ahorita se revaluó la parte del testimonio del menor, es que las experiencias de los menores pueden ser influidas. Entonces había casos donde la mamá decía, su papá lo cogió, su papá le tocó, su papá le hizo, y el niño termina creyendo que sí pasó. Por eso los psicólogos forenses tienen que entrenarse para poder averiguar si eso es real o no. Bien, aunque hay un principio fundamental que dice que al menor de edad se le cree en verdad. O sea, primero hay que creerlo y luego miramos a ver si... Bien, entonces voy a plantear algunas cuestiones puramente metodológicas que necesariamente tendrán vinculadas con cuestiones ontológicas y así, pero lo importante es que esto nos sirva como herramienta metodológica, ¿sí? Es decir, como ya señalé, la idea es que estas apreciaciones metodológicas les ayuden a enfrentar las prácticas. Bien, en sí mismo como otro, ¿no? Riquet propone, esta es una síntesis de esas reglas, propone este conjunto de elementos para poder dar cuenta de qué es lo que está pasando en perspectiva hermenéutica. 1. ¿Quién habla? ¿No? ¿De quién hablamos cuando designamos según el modo referencial a la persona distinta a las cosas? ¿Y quién habla designándose a sí mismo como locutor, que dirige la palabra a un interlocutor? Esa es una cita, ¿no? O una paráfrasis de una cita. ¿Quién habla? ¿Ven? Un modo metodológico de establecer la distancia que había entre lo hermenéutico y lo genealógico, o lo derivado por Nietzsche, las cuestiones genealógicas derivadas por Nietzsche, sería el choque entre la pregunta quién y la pregunta qué. ¿No? ¿Quién soy? ¿No? Y la pregunta ¿qué es eso que soy? ¿No? ¿Quién soy o cómo doy cuenta de lo que soy a través del análisis de tal cosa? ¿O cómo ocurrió históricamente hablando que esto que se ha configurado de esta manera? ¿Ven? En el fondo hay un tremendo debate ontológico porque quien dice quién sigue asumiendo una especie de elemento trascendental en el quién, ¿no? Veremos eso un poco más despacio. Hay una especie de ruptura en la noción de proyecto en Heidegger, pero quizá la hermenéutica siga demasiado influida por esa noción de quién. Y en este caso el quién es una ubicación, un señalamiento preciso. ¿Quién habla? No se trata de asumir que cuando yo digo quién soy, o cuando señalo como investigador quién habla en una narrativa, entonces ya está claro la ontología de ese quién. No. En esta perspectiva se trata de identificar las narrativas que resuelven la pregunta por el quién. ¿Ven? Siempre. Cuando alguien dice, yo soy X cosa, yo he sentido esto, yo he vivido esto, yo he pasado por esta experiencia, nosotros como colectivo hemos pasado por tal cosa, entonces ese señalamiento es un señalamiento de orden hermenéutico en la identificación de las narrativas. Pero la pregunta reflexiva es ¿quién habla designándose a sí mismo como alguien diferente de las cosas o del acontecer o del mundo? Pero al mismo tiempo dice que ese sí mismo es distinto de esas cosas en un proceso que puede señalar a través de su propia narrativa. ¿Ven? Ese doble movimiento es el que tiene que encontrar. ¿Quién? Pongamos un ejemplo estético, a ver. Tal vez vieron la película El nombre de Vicente, leído necesariamente a Asimov, ¿no? Pero en El hombre bicentenario, listo. Hay un momento en el que la entidad positrónica que está ahí, el cerebro positrónico que está ahí, así lo describe el libro, reclama su conciencia de sí. Y ahora pasa el hecho de que se mueve hacia el cuerpo y entonces empieza haciendo todo lo contrario de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es pasar de la cuestión maquínica a la cuestión orgánica.
Al mismo tiempo que en el proceso, lo vieron, ¿no? Todo el mundo quiere reemplazarse a sí mismo por ese elemento de mantenimiento de la eternidad y la salud y la eterna juventud, etc. en la cuestión protésica, ¿no? Dos choques, dos direcciones distintas que también serán visibles en Blade Runner, ¿no? Si lo han visto. Cuando el replicante, en la escena final de Blade Runner, termina siendo más humano que el humano, ¿no? O sea, aquel que fue diseñado para reemplazar al humano termina ahora siendo más humano que el humano. Pero más allá de eso está la pregunta por el quién en la narrativa. Entonces, primer movimiento, quién, y por supuesto cuáles discursos. Es decir, qué discursos plantea o qué narrativas plantea aquel que dice que es un quién. Pero en la narrativa hay que identificar la acción. ¿Ven? ¿Quién actúa? ¿Quién es el agente de la acción? Y en tanto que agente, ¿qué hace en tanto que es un quién? No sé si me explico. No. En tanto que yo entiendo de mí mismo que soy X cosa, que soy X quién, le abrogo a ese quién un conjunto de características que se vinculan con su acción, ¿no? De hecho, las cuestiones hermenéuticas, lo veré ahora, terminan haciendo inevitable que yo resuelva la pregunta ¿por quién soy? Analizando mi acción. Pero para analizar mi acción necesito ir a mi narrativa, ¿eh? Entonces, Ricoeur dice, en la cuestión de la ficción y la imaginación, dice que es posible, así como se fija una narrativa en un texto, reconocer que hay una cierta fijación en la acción. Alguien hace algo, y cuando hace algo hay una cierta fijación de lo que hizo. Así como aparecer en un texto escrito, tal vez audiovisual, Ricoeur no se refirió al audiovisual, pero hay una cierta fijación de la acción, o de la narrativa. Bien. Cuando yo, dentro de mi narrativa, digo que eso que hice lo hice en tanto que soy este quién, en tanto que es coherente que mi acción derive de este quién que soy, y siendo yo esto, entonces hice tal cosa, teniendo esa idea de, entonces hice esto, en una supuesta coherencia entre lo que soy y lo que hago, supuesta porque se puede romper en cualquier momento, pero fíjense que hay un momento en el que quien dice su acción, quien participa en su acción, el agente de esa acción, termina ahora siendo identificable como un quién, pero también aquel a quien puede decirse quién es, en tanto en cuanto su quién queda fijado por su acción, pero también por su narrativa, especialmente su narrativa textual. ¿Ven? Entonces, alguien dice en la terapia conectada con el psicograma, con la psicología transpersonal, etcétera, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el mito en el que estás metido? Vamos a averiguar cuál es el mito en el que estás metido, ¿no? Revisemos el mitema, el mitologema, el arquetipo en el que estás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí, entonces yo hice A, B, C y D, pasé por estas transgresiones, me choqué con esto, hice tal cosa, tuve estas peripecias. Y mi amigo el terapeuta escucha la narrativa que está ahí, deriva quién está haciendo la acción, y hay un momento en el que dice que esa acción no la hiciste tú, la hizo el arquetipo. ¿Ven? Bueno, pero ¿cómo así que yo soy yo? Pero yo que en el que el arquetipo se manifiesta o se transparenta. Ah, bueno, es que fíjate que cuando no haces un trabajo de conciencia que te permite entender cuál es el mito en el que te subiste por la razón de esa idea, entonces el arquetipo pasa a través de ti. Fíjense que hay una conexión con Freud, el problema de la porosidad, ¿no? Pasa a través de ti y ahora se manifiesta. Y lo más berraco de eso es que cuando el arquetipo se manifiesta es el inconsciente en pleno. Así que jamás serás consciente de que es el arquetipo el que está en juego y no tú. ¿Ven? Pero fíjense que hermenéuticamente hablando yo puedo ir, porque estoy haciendo una hermeneusis de ese discurso, una hermenéutica de ese discurso. Puedo ir y a quién, pero en este caso hago una distinción. ¿Ven? Estoy haciendo la distinción para mostrarte como terapeuta que realmente no fuiste tú el que se subió a eso. Fue el arquetipo que se transparentó, que está en el inconsciente. ¿Ven? Bueno, entonces ¿ahora qué hago? Porque el problema no es que el arquetipo se transparente en mí, o que se haga patente o se haga visible, o que actúe a través de mí. El por esa acción sigue siendo abogado. ¿Ven? Soy yo el que termino siendo imputable de esa acción. ¿Quién narra la acción y la pasión que ha llevado a la gente a la transformación? O sea, ¿quién dice de sí mismo
Porque al fin y al cabo las narrativas sobre pues, qué pasó, cuál fue mi acción, etc., no es lo mismo que la narración conectada con la transformación. ¿Sí? Desde el testimonio, que es una de las formas de narración especialmente religiosas, ¿no? Quizá el cristianismo sea uno de las religiones que más exige testimonio, ¿no? En la que se da cuenta, pero pues esa técnica se usa en muchas partes, no es únicamente en la cuestión cristiana, pero se usa en muchas maneras, ¿no? El testimonio que aparece en el comercial, en el que alguien dice, yo antes era así, 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 yo ahora soy esto a través de esto, otro, tal cosa. Es decir, hay una narración, hay una narrativa. O incluso con el ejercicio de relacionar, transmigrar, los momentos finales de la sesión donde se cuenta qué pasó. Sí. Allí hay un elemento de tiempo y espacio que conecta con la forma como se vive el individual, pero también, por ejemplo, en esto de los arquetipos, el trabajo en equipo, uno, claro, no con la idea de extrapolar esta teoría ya, pero sí permite ir leyendo algunos asuntos de la práctica y más bien tener preguntas. Si, por ejemplo, este efecto de masa que plantea Jung en uno de los arquetipos justamente allí, es susceptible de ser o de acontecer allí, digamos, en el marco de la propuesta que tienen los talleres o sus espacios, ¿no? Pues no conozco el trasfondo, pero digamos que al hacer el ejercicio de lectura era una pregunta que allí aparecía. Y esto que usted es algo que en un espacio cercano me parece que conecta con lo que estamos viendo acá. Pero que propone un problema más serio todavía, Claro. Que es el problema del emplazamiento del observador. Es decir, por un lado, ¿cómo es que el observador da cuenta de las transformaciones, desde qué criterios, etcétera? Pero eso es la máquina que se le puso. Pero cuando se dice antes, durante y después, en el fondo hay una cierta posición hermenéutica, pero que también tiene que ver con dar cuenta de la transformación y el cambio. Y es que al parecer la noción de transformación y de cambio implica un antes era así y ahora soy otra cosa. correcto. Y ese movimiento de A a B, que es la cuestión problemática, es justamente lo que pretende hacerse patente a través de una posibilidad de observación. Pregunta, ¿esa observación es siempre un ejercicio hermenéutico? Es algo que yo propuse en esa deliberación allá. Porque está claro en las conversaciones que se hicieron entre los expertos que en efecto hay unas narrativas de la transformación. Que, diría yo, en la propuesta que estamos haciendo aquí, están de un modo u otro vinculados con las cuestiones hermenéuticas. O sería posible averiguar el doble movimiento que sitúa al migrante que participa en el taller como aquel que a través de un ejercicio crítico da cuenta de su emplazamiento estratégico y al mismo tiempo se pregunta si estratégicamente hablando puede moverse a otra parte por la razón de esa idea. Pero en el fondo hay un tremendo problema respecto a la noción de crítica que hay en lo hermenéutico y la crítica que hay en lo genealógico, ¿no? Y también en lo cartográfico, que quizá alcancemos a ver eso hoy porque pues, hemos hablado mucho y ya casi vamos a hacer una primera parte. Pero habría que identificarlo. ¿Bien? ¿Quién se narra y en qué narrativa? Claro, porque en ese orden de ideas y con la ruta que usted propone metodológicamente, uno podría situar, si en esa, digamos, en esa perspectiva, la palabra suficiencia puede ser incómoda, pero con observar las sesiones, pero además discernir entre el efecto colectivo y el efecto individual para entender cómo eso que usted narra de los minutos que vivió conecta con algo, debería tener un segundo momento, seguramente existe, porque podría ser una hipótesis muy rápida para entender que se da por hecho una transformación. O, por un lado, hay un choque entre una idea de la transformación que vinculada con lo estético pasa por la emoción y la experiencia, que hace visible que el papel del observador es simplemente ser testigo de unos ciertos procesos emocionales de los sujetos, etc. O, en perspectiva más genealógica o cartográfica, una visión, una posición en la que la cuestión está cuáles resistencias aparecen, qué modificaciones del sujeto en una posibilidad estratégica, pero sobre todo el hecho de que la transformación es un estratégico planteado por el mismo proyecto, es decir, y por los talleres. Entonces, hay digamos, una dualidad difícil de resolver ahí,
Por un lado, los talleres se proponen desde objetivos estratégicos de transformación. En ocasiones, algunos dicen esta transformación por estas razones, en otros no. Y cuando alguien dice objetivo estratégico, entonces la transformación que se busca con objetivo estratégico sería susceptible de ser analizada desde perspectivas estratégicas. Pero cuando se dice esta posibilidad y se deja abierto a la experiencia del sujeto como tal, entonces habría que reconocer que el lugar es el lugar del testigo, que ahora hace visible cómo en esa narrativa se expresan unas emociones, unas intensidades, etc. Pero digamos que es problemático porque en la deliberación que hubo en Granada, el choque estaba todo el tiempo y se suponía que eran la misma cosa. No. Esa distinción fue un poco difícil de proponer. Yo no estoy muy seguro de si eso esté claro o no. Pero digamos que dentro de las tareas que estamos haciendo en esta lectiva también estaría esa claridad, ¿no? Sí. Si yo voy como investigador o como observador, estamos haciendo nosotros una equivalencia entre el investigador social y el que va a observar, cosa que no pasa en el proyecto. Somos nosotros como doctorado en estudios sociales los que estamos haciendo eso. Sí, claramente. Pero si el investigador social va a ese taller, tendría la opción de averiguar en el marco de la propuesta que está ahí, si asume una perspectiva estratégica en la que hace visible cuáles son los esquemas estratégicos y las derivaciones que surgen de ahí y plantea unos criterios desde esa posición, o lo hace desde la posibilidad de decir, bien, aquí hay unas experiencias que el sujeto vive o sufre, ¿no? ¿Quién habla o quién sufre esa pasión? ¿Quién actúa o quién lleva una cierta pasión en sí? Y al hacerlo, entonces podríamos describir esto de esta manera, por esta razón, y está presente en estos testimonios. Pero además cambia la posición cuando participamos de la experiencia, Necesariamente. claramente. Necesariamente. Sí, ok, está chévere eso. Bien, y por último, ¿quién es el sujeto legal de imputación? ¿No? Riquet dice que alega la vida buena con impagar otras instituciones justas, que es su apuesta política, ¿no? El vínculo entre ética y política que Riquet propone. Pero más allá de eso, pues, ¿cuál es el sujeto legal de imputación? Es decir, ¿a quién le corresponde la imputación de esa acción? Hoy en día, por ejemplo, nadie puede llevar a cabo un crimen y argumentar que fue su arquetipo el que lo realizó. No podría, ¿no? O que fue su inconsciente o su trauma inconsciente. Pero hay una pregunta que sigue apareciendo de Kant y en el Código Napoleónico de 1803, que Foucault estudia, que es la pregunta por el imputable de acción. ¿Quién es imputable de acción y quién no? En este caso, el imputable de acción es aquel que tiene que ser capaz de ser responsable de su propia acción y de su propia narrativa. ¿No? Porque no es únicamente de la acción, también de la narrativa. O no se han sentido culpables por no decirle al otro la verdad sobre ustedes mismos en determinado momento. No, ni siquiera quien supuestamente debía escucharlo, el confesor, el amigo, el terapeuta. No, es que yo no digo estas cosas porque prefiero mantenerlas en el silencio, me da vergüenza, lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que hay un momento en el que yo soy imputable de acción. En terapia, yo digo, por ejemplo, una terapia que se fundamenta en lo que yo digo, en lo que relato. En esa narrativa, mi amigo el terapeuta está muy pendiente de mi narrativa porque mi inconsciente se escapará en algún momento. Y al escaparse, entonces hay un momento en el que mi amigo anota y dice, pero es que usted había narrado eso de esta otra manera, que es la relación ipse idem en Riquet. Ah, sí. No, es que lo que realmente pasó, entonces el terapeuta obliga a confrontar al otro, ¿no? a que diga, entonces, ¿qué está pasando aquí? Etcétera. No, es que yo solamente hice A, pero es que, mira, antes dijiste B, y cuando eso ocurre, entonces el problema del acto fallido, la aparición del inconsciente, todo eso, más allá de que esa sea la única hermenéutica posible, es una hermenéutica, se conecta con esta cuestión. ¿Quién se narra? ¿Quién narra? ¿Qué acción? ¿Cómo narra su acción? ¿No? Y en el fondo el problema del sentido y el significado de esa acción. Bien, entonces ahora, lo que viene va a ser un toque complejo, pero lo que quiero que sientan, o sea, la experiencia o la que quiero que pasen, por decirlo en términos hermenéuticos, es la tremenda complejidad de un ejercicio hermenéutico que es el de una práctica, sino el de un discurso filosófico. Y cómo ese sentido, ese problema por el sentido del discurso filosófico se conectaría con cuestiones de orden estético, con cuestiones de orden, ¿sí?, de otros discursos. Pero necesito que soporten el peso de lo que aparece aquí. Y que se esfuercen, no estamos haciendo genealogía, vamos a hacer hermenéutica. Que se esfuercen por dar cuenta del sentido de lo que aparece aquí.
Profe, qué pena, una pregunta. Para poder soportar el peso del ejercicio, ¿podemos incrementar los niveles de glucosa? Sí, claro. ¿Les parece si descansamos entonces? Sí, bueno, entonces... Sí, sí consideran. Entonces sí, descansemos 15 minutos y a las 11 retomamos. ¿Les parece? Ah,